Gracias, Ignacio, por estar aquí. No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, Ignacio, polarizaciones varias a lo largo de esta disputa, campaña, debate electoral. Una es quién gobierna a favor del pueblo, ¿no? ¿Cuál es el gobierno popular? ¿El que gobierna a favor de los mercados necesariamente gobierna en contra del pueblo? ¿Cómo se arman estas narrativas? Bueno, yo diría que todos los gobiernos, desde el momento en que aumentó la integración económica con el resto del mundo, están sometidos a una tensión entre las preferencias del electorado y las preferencias de los mercados. Hay veces que eso no afecta, digamos, si tenemos una elección entre dos candidatos que son vistos como amigos de los mercados, no hay ningún problema. El problema es cuando alguien llega con un mandato de, vamos a ponerle, de izquierda y a la vez tiene que lidiar con el mercado, ¿no? Ajá. Y ahí la solución puede ser adoptar políticas que se alineen con las preferencias del electorado, pero que vayan a contrapelo de lo que le gustaría ver al mercado financiero y particularmente al mercado financiero internacional. Y ahí el margen de maniobra de los gobiernos varía, ¿no? Hay momentos en que el contexto internacional es muy favorable y le da un mayor margen de maniobra. Sí. Digo, en el caso de países latinoamericanos uno pensaría momentos en que hay mucha liquidez a nivel internacional y que hay precios altos de las materias primas, buenos términos del intercambio altos, ¿no? Sí. En esos casos los gobiernos tienen mayor margen de maniobra. Vacas gordas. Sí, se puede decir año de vacas gordas, tiene mayor margen de maniobra, ¿sí? Ausencia de restricciones, diríamos, para hacerle frente a los mercados. Yo creo que en la primera década de este siglo, claramente, los gobiernos de izquierda en la región disfrutaron de ese mayor margen de maniobra, ¿sí? Que les permitió, por ejemplo, repagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional de manera anticipada. Lo hizo Brasil primero, lo hizo Argentina después. Les permitió también llevar adelante políticas que tal vez a fines del siglo XX o a comienzos de este siglo hubieran sido impensadas, ¿no? Había mucho escrito sobre la irreversibilidad de las reformas de mercado y la verdad que hubo países que, digamos, desandaron ese camino a comienzos del siglo XXI, sí. Entonces, no es que se contrapongan siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando el contexto Claro, no es favorable? Uh-huh. Bueno, uno podría llegar por usar una metáfora, dispararse en el pie, ¿no? O sea, que si uno lleva adelante una política, a mí no me gusta mucho este término populista porque quiere decir muchas cosas a la vez, pero lo que dos economistas, Sebastián Edwards y Rudy Dormus, llamaban una política macroeconómica populista, la llevan adelante, básicamente van a generar una reacción adversa que termina perjudicando a, entre comillas, el pueblo. El pueblo. Sí. Es decir, que una política económica que aumenta el déficit, por ejemplo, sería, ¿no? Ejemplo, a ver, Dormus y Edwards decían que una política macroeconómica populista es una que ignora, por ejemplo, los riesgos de la inflación, del déficit fiscal o del déficit externo y que básicamente se enfoca en crecer y en redistribuir y también ignora los riesgos atados a políticas fuertemente antimercados, como por ejemplo conculcar el derecho de propiedad, estatizaciones. ¿Sí? Tiene que ver también, es un juego de plazos cortos y largos, quiero decir, una política, un gobierno popular puede definirse en el corto plazo por esta redistribución un poco de alguna manera irresponsable en términos del mediano y largo plazo. Y un gobierno que parece antipopular en el presente, en realidad intenta torcer un rumbo para hacer una política sustentable. A ver, todos los gobiernos se enfrentan a elecciones y si uno puede demorar un ajuste, lo va a hacer. Uno va a pensar, un gobierno más de centro-derecha, ¿cómo hace, si ustedes quieren, populismo? Lo hace endeudándose, ¿no? Aprovechando que tiene buena sintonía con el mercado para conseguir deuda y tal vez demorar un ajuste, ¿no? ¿Estás escribiendo a este gobierno en particular? Bueno, este gobierno yo no lo describiría como populista porque si algo que hizo fue un ajuste, pero claramente uno podría pensar que durante el primer año o que se sobreconfió, ¿no? Que podía ser más gradual de lo que al mercado le hubiera gustado. El mercado le toleró el gradualismo hasta las elecciones de medio término y que después de las elecciones de medio término quería ver algo diferente, no lo vio y hubo un cambio en el contexto internacional y, digamos, así se desencadenó la crisis de abril, ¿no? Yo diría que el problema del gobierno para mí fue haber subestimado la herencia que recibía, sobreestimado su capacidad para lidiar con ella, pensando que por tener un equipo económico con buenas credenciales eso alcanzaba para atraer la inversión extranjera directa y para tener la confianza del mercado. Y durante el primer año, tal vez, yo creo que el primer año es un año perdido en muchos aspectos, ¿no? Porque era un año de
legitimidad ganada en las elecciones y no aprovechada para cuestiones estructurales? No, no necesariamente, no. ver. El gobierno llegó, yo creo, a una situación de mucha debilidad, porque, primero, llegó solamente con el 34% de los votos. O sea, el balotaje es una situación donde obligan al ciudadano a definirse, ¿no? Segundo, es el primer gobierno que no es ni, digamos, democráticamente electo, ni peronista ni radical, desde la ley Sáenz Peña, ¿sí? Tercero, no había un mandato claro, más que el hecho de terminar el capítulo kirchnerista. Claro. Y cuarto, ¿qué más? Fue la transición sin crisis. O sea, había problemas económicos. El parámetro de crisis que maneja el argentino medio es, bueno, a partir de ahora va a ser probablemente el 2018 también, pero Claro. digo, era Pero no o se la compara crisis de la con el convertibilidad 2001, sí. o, si uno tiene más años, la hiperinflación del 89 y 90, ¿no? sí, Entonces... Sí, ¿es la hiperinflación o 2001 me parece, ¿no? Exacto. De Exactamente. la Entonces, democracia, sí. por más que hubiera problemas, nadie percibía que había la necesidad de hacer correcciones fuertes. Entonces, un gobierno, y agrego un elemento más, la falta de control de la calle, que creo que eso es lo que diferencia a los gobiernos, entre comillas, populares. O sea, populares quiero decir de partidos que tienen una relación de afinidad con el movimiento obrero organizado o con los movimientos sociales, ¿no? O sea, uno puede pensar en el peronismo, el kirchnerismo en la Argentina, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, en el pasado uno hubiera pensado en el PRI en México, y que tiene una ventaja a la hora tal vez de hacer políticas impopulares, ¿no? Que es que por lo menos tienen el beneficio de la duda de estas organizaciones y que eso va a permitir contener cierta demanda. Entonces, el gobierno de Macri no tenía ese control de la calle. Déjame detenerme en esa variable que señalás para definir a un gobierno como popular, que es su cercanía con los sectores que pueden movilizar la calle, ¿no? Ahora, lo que señalás es una paradoja, porque es movilizar la calle eventualmente con la legitimidad de lo popular, pero para hacer reestructuraciones poco populares. Sí, es para contener demandas, básicamente. Claro. ¿Sí? ¿Eso sucedió, por ejemplo, durante el kirchnerismo? Yo creo que no, porque el kirchnerismo no tuvo hace un momento de ajuste, ¿sí? El kirchnerismo yo creo que lo que aprendió fue una cosa, que es que cierta ventaja que tenía el peronismo para controlar la calle, dada su vinculación histórica con el movimiento obrero, ya no la tenía porque la calle ya no depende de los sindicatos. Claro, ¿no? ¿de quién depende ahora? Y depende en buena medida de los movimientos sociales, ¿sí? Y entonces, básicamente con, si me permite, una política de la chequera, creo que este gobierno también usó eso para garantizar la paz social. Si tuvimos paz social en medio de una bruta crisis económica como el año pasado, es gracias a esa política de la chequera, se podría decir, ¿no? Hay colegas tuyos, analistas políticos como Martín Rodríguez, que señalan, o Pablo Teuzón, que señalan que hay un legado del kirchnerismo que es la administración del conflicto popular. A partir de esta lógica, bueno, de los subsidios sociales y de la intervención en las zonas más pauperizadas del conurbano. ¿Crees que de alguna manera este gobierno hereda esa estructura, la potencia y le pone más plata? ¿Esa lectura adherís a eso? Yo diría que es correcto, porque digo, ¿qué iba a hacer el gobierno? Vamos a ponernos en la mentalidad de alguien de centro derecha. ¿Iba a eliminar los planes? Dado las medidas que tenía que tomar, yo creo que hubiera sido políticamente suicida hacer eso. Entonces fue la lectura correcta del gobierno, que tenía que ampliar el distribucionismo. Claro. ¿Sí? Por más que haya mucha gente, mucho votante probablemente del perfil cambiemita, que eso le desagrade, pero yo creo que políticamente era la lectura correcta. Hay que garantizar paz social. De otra manera, ¿en qué terminamos? Uno hace porque digo, no le queda mucha alternativa después de lo que recibió como legado Macri. Digo, ¿qué va a hacer? Ajuste y teniendo el 30% aproximadamente inicial de población bajo la línea de pobreza, no poner ningún paliativo. Ignacio, bueno, entonces un gobierno popular es en relación a los sectores que movilizan la calle. Ahora, ¿cuánto es...? En relación a la base de votantes, y lo pongo popular entre comillas, ¿sí? Porque digo... populares son todos, ¿no? Pero digo, claro, está bien, populares son todos, pero hay quienes de alguna manera construyen un relato de lo popular y otros que no están interesados en eso. Y se produce también una polarización en relación a esa identidad. Lo sucedió en 2011 con una elección tan vigorosa como la que tuvo la expresidenta en aquel momento. No se puede repetir en este escenario electoral. Ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias puede llegar con más del 50% de los votos, ¿no? Con el 50%. Entonces la pregunta ahí es, ¿un gobierno popular se mide en relación a su capacidad para, no solo la calle, sino para manejar el Congreso y la relación con los gobernadores? No, yo tomaría popular como algo más simbólico, ¿no? A ver,
uno puede tomar la noción de pueblo, ¿sí? Como la ciudadanía. Todos los mayores de 16 años con derecho a votar, ¿sí? Serían el pueblo. Cuando en la Constitución se habla del pueblo, me parece que se habla de eso, ¿no? El pueblo como ciudadanía. Y después está la noción de pueblo como definido como una antinomia, pueblo y antipueblo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo a veces diría que cuando uno habla de lo popular ahí, lo está usando en este segundo sentido, más simbólico, pueblo vinculado a ciertos sectores sociales, como pueden ser los trabajadores, los pobres, ¿sí? Digo, por ejemplo, el peronismo, que pasó de ser un partido obrero fundamentalmente a ser el partido de los pobres. ¿Sí? Los proletarios o los pobres. Sí, exacto. Entonces ahí diría que es el gobierno, es un gobierno popular. Yo lo identificaría con partidos que vienen de la tradición populista, entre comillas, ¿sí? Entonces, a eso me refería yo con gobierno popular, no por la cantidad de votos. Digo, Alfonsín ganó con el 52% de los votos, ¿sí? Y el Partido Radical, yo no lo pondría dentro de esa tradición de partidos populares, ¿sí? Digo, lo asocio a lo de popular más con el peronismo en la Argentina, con lo que puede haber sido en su momento el APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, o con lo que hoy sería, o con lo que hoy ya no, pero lo que fue en su momento el chavismo en Venezuela. Ahora, las últimas dos cuestiones, Ignacio. Por un lado es, para hacer reformas estructurales poco simpáticas, pero necesarias, es la calle, pero también la lógica de las mayorías y minorías parlamentarias. Sin eso no se pasan las reformas, ¿no? Digamos que si vos no tenés ni mayorías ni minorías, mayorías, ni tenés a la calle, tenés un problema, ¿no? Los gobiernos que tratan de pasar reformas, y en esto hay mucha experiencia y mucho escrito en América Latina, simplemente usando vamos a ponerlo en base a decretos de necesidad de urgencia o medidas, poderes así legislativos que tienen los presidentes en América Latina, terminan mal. Digo, los gobiernos que se aíslan del Congreso y de la sociedad les suele ir mal. Entonces, sí, para pasar reformas estructurales uno necesita al menos tener mayorías y también tener en cuenta este factor de la calle. Digo, en América Latina hay mucha experiencia de presidentes que no han terminado el mandato, ¿no? Y algún elemento que ha estado siempre presente en los casos de presidentes que no terminaron el mandato, no con un golpe de Estado, sino que o renunciaron o fueron destituidos. Las crisis los empujan fuera del gobierno. Sí, siempre la calle estuvo presente y siempre la calle y siempre también el aislamiento del Poder Ejecutivo respecto del Poder Legislativo. Ese fue un desafío para el gobierno de Cambiemos, la falta de calle y la falta de mayorías parlamentarias. Claramente era un desafío, y por eso es que yo creo que fue bastante hábil en materia así de construir mayorías, tal vez pagando un precio muy alto desde el punto de vista fiscal, pero yo creo que no había otra manera que construir esas mayorías buscando a algunos sectores vinculados a los gobernadores peronistas y controlando... ¿El superávit fiscal es un resultado fiscal de las provincias? Digo, ¿es un resultado de eso? Es un resultado de eso y es un resultado también de un fallo de la Corte Suprema que no fue muy oportuno para el gobierno de Cambiemos, que fue 10 días antes de que asumiera Macri, ¿no? Pero lo extiende el gobierno a las otras provincias, no alcanzadas por el fallo. Exacto, sí. Negocia, pero también otra serie de concesiones. Pero unos dicen que tal vez le hubiera convenido al gobierno acordar una sola vez y evitar los costos de transacción de ir a cada proyecto que mandaba al Congreso, vez por vez. Tal vez tiene cierta lógica. Eso era algunos que le decían hacer un gran pacto al comienzo del gobierno. El gobierno optó por otro camino, pero sí, el gobierno claramente necesitaba construir mayorías. Ir por la vía del decreto es una cosa que no, del DNU, es algo que no tiene, lo escribió fantásticamente Guillermo O'Donnell hace ya casi 26 años, en un artículo buenísimo llamado La democracia delegativa, decía, los presidentes al comienzo de su mandato se sienten omnipotentes, tienen la tentación esa de tomar las medidas, de administrar la amarga medicina del ajuste, después se quedan, ignoran al Congreso, se quedan sin el apoyo del Congreso y se vuelven terriblemente impopulares. Entonces, la última cuestión, el año que viene no debe tener las mayorías parlamentarias de las cuales gozó la expresidenta. El de ganar la fuerza opositora al frente de todos, ¿esa situación teniendo la calle puede ser más favorable? En relación a tener mayorías, uno pensaría que sí. Digamos, tenemos que ver cómo sale la elección en primera vuelta. La elección legislativa es concurrente con la presidencial. Digamos, tenemos que ver provincia por provincia cuál es el resultado. ¿Se puede dar otra vez la mayoría vigorosa que tuvo en la... Es difícil que los peronismos, tengan mayoría en diputados. Renuevan 73 de las 130 bancas en juego. Si uno toma kirchnerismo, Massa, monobloques que andan ahí pululando. Dado que renuevan 73 de 130, tendría que tener una victoria apabullante y habría que ver distrito por distrito. En el Congreso en la Cámara de Diputados parece difícil. En el Senado, si se diera una unificación de kirchnerismo y peronismo,
tal vez andarían cerca. Ahora, el problema yo no creo que venga tanto de las mayorías y de la calle, si hubiera un gobierno al frente de todos. El problema viene de la desconfianza del mercado. Ajá, está bien. El mercado, por algún motivo, y creo que el motivo es obvio, que es que Alberto Fernández lleva a la expresidenta de vice, no tiene confianza en Alberto Fernández, duda, y entonces el gobierno de Alberto Fernández tendría que probablemente sobreactuar el ajuste, ¿sí?, para darle un reaseguro al mercado. Esto no es nuevo. Cuando Lula llegó al poder en el año 2002, nombró a un ex banquero, ¿sí?, a Enrique Meirelles, al frente del Banco Central y dio muchas señales, o sea, firmó una carta, la Carta al Pueblo Brasileño, diciendo yo no voy a desandar el camino de las reformas de Cardoso. Después firmó un compromiso público con los otros 4 candidatos principales de la elección, diciendo que iba a respetar lo que Cardoso había firmado con el FMI. Entonces, yo no lo veo en este momento, porque está en campaña Alberto Fernández, dando esos pasos, y me parece lógico que no los dé, aunque eso después se le puede volver en contra. Me parece lógico que no los dé porque Alberto, de alguna manera, ha sido víctima del teorema de Baglini, en el sentido que él se moderó al principio y eso, la moderación, generó en los mercados dos así imágenes. Una imagen de debilidad, que Cristina lo ponía a Alberto de candidato a presidente por debilidad, y la otra, que es un moderado. Alguna de estas dos versiones fue comprada por los agentes del mercado financiero y entonces, ¿qué pasa? Eso, junto a otra serie de cosas, planchó el dólar y eso el que tuvo el beneficio de corto plazo fue Macri. No me sorprende que hace 2 semanas Alberto Fernández haya agitado el tema de las LELIQs para tratar de hablar de economía, que era algo de lo que se venía hablando poco, y por otro lado para meter un poquito de ruido en el mercado de cambio, porque la estabilidad cambiaria, si tiene algún beneficiario de acá hasta las elecciones, es a Macri. Es Macri y no Fernández. Y última pregunta, ¿Alberto Fernández puede ser un nuevo Menem en el sentido de llegar con un discurso pero implementar una política opuesta en lo económico? El problema es ¿no? Que es que Menem ganó una interna, era el líder del peronismo. La única interna presidencial que hizo el peronismo la ganó Menem. Interesante. ¿Sí? Claro. Y entonces, Alberto llega con votos de prestado. Alberto parece un nuevo Kirchner, en todo caso. Kirchner llegó con los votos de prestado, después tuvo un enfrentamiento con Duhalde y pasó a ser el líder del peronismo. Hoy el enfrentamiento de Fernández debería ser con Cristina Fernández. Sí, es algo difícil, ¿no? Porque mucha gente mira el caso de Ecuador, ¿no? Por ejemplo, donde Lenín Moreno le habían puesto un comisario político de vice, Jorge Glass, y aprovechando el escándalo de Brecht, se lo sacó de encima muy rápidamente, y después se descorreizó Lenín Moreno. Ahora, una cosa es llevar a Jorge Glass de vice, y otra cosa era que Lenín Moreno lo tuviera a Correa de vicepresidente. Entonces, es una presencia muy fuerte, y entonces esa es la duda. ¿Quién es el dueño del proyecto? Está bien, muchas veces dicen la virome, la lapicera la tiene el presidente, y es cierto. Ahora, los votos son de otros, no es algo que lo haya construido Alberto. Entonces, ahí yo veo, el problema. Yo mencioné a Lula hace poco, ¿no? Un caso así como que Lula pudo seducir al mercado nombrando a un banquero bastante prestigioso y también diciendo el FMI es como el dentista, a nadie le gusta, pero a veces hay que ir. El ajuste llegó para quedarse, y el ajuste fiscal va a ser más duro, y lo dijo, y de hecho lo fue, o sea, aumentó el superávit primario mientras en el primer mandato de Lula respecto de Cardoso. Ahora, en el caso de Alberto, va a tener la flexibilidad para hacer eso y es algo que el mercado se va a preguntar. De alguna manera me recuerda más a lo de Dilma parte 2. Dilma tuvo el mismo dilema, religió por un escaso margen, con una base de apoyo popular, ¿sí?, y nombró a un banquero también. El problema fue que la base no le gustaba el banquero y a los mercados decían, bueno, ¿y en qué momento lo van a echar a Joaquín Levy del Ministerio de Hacienda? Era poco creíble. Exacto, ese es un tema de credibilidad que, y acá falta una cosa, que es que hay que ver qué pasa este domingo, porque ¿qué pasa si Alberto obtiene una performance muy contundente este domingo y no el resultado de paridad que uno ve en alguna de las últimas encuestas? Bueno, eso va a tener un impacto en el mercado financiero, yo creo que va a condicionar mucho al gobierno que se va y al que recibe también. Entonces ahí me pregunto si el tiempo de mostrarse presidencial, como dijo Jorge Asís esta semana, es el domingo a la noche, si tiene una performance muy contundente, una que, dé por sentado que tenemos resultado de primera vuelta, o es después de la elección. Si después de la elección, la que cuenta legalmente, me parece que puede llegar a ser muy tarde. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Lavecchi, por gracias a vos. Análisis muy interesante realmente y panorámico sobre cómo funciona un gobierno popular y su relación con los distintos factores de poder. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.